Buenas noches, bienvenidos a Pronto Noticias con Iván Santisteban por el canal Cable Imagen, Canal 3, todos los domingos a las 7 de la noche. El día de hoy nos conectamos directamente con la representante Ángela Sánchez, a quien me da gusto saludarla, quien gentilmente aceptó esta invitación. Representante Ángela del Partido Cambio Radical, ¿cómo está? Qué gusto tenerla a esta hora de la noche, bienvenida. Hola Iván, ¿cómo estás? Un saludo bueno a todos los que nos escuchan o nos van a ver a través de este programa. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, bueno, para contar un poco también del trabajo que hacemos también las mujeres en el legislativo, que es muy importante que se conozca. Así es, representante, algo muy interesante que se ha visto en esta semana que ha transcurrido, por lo menos hechos de corrupción. La Corte ha mandado una orden de captura frente a diferentes investigaciones al senador Richard Aguilar. Y en ese orden de ideas, diferentes senadores, digamos que intentan zafarse de la Corte Suprema de Justicia, renunciando a la curul. ¿Usted qué le amerita ese comentario que se viene en estos momentos, no solo con el senador, sino con diferentes personas de diferentes partidos, con el fin de, digamos, de cierta manera, pensar que pueden salir favorecidos en la fiscalía? Bueno, Iván, algo que quisiera decir es que, bueno, la corrupción, de pronto, claro, nos escandalizamos a nivel político, pero la corrupción empieza desde los actos más mínimos, cuando nosotros no somos íntegros en nuestras acciones diarias, y pienso que eso es algo que nosotros como ciudadanos y como en mi caso, mamá con hijos desde la casa tenemos que empezar a fomentar. Obviamente, ya la corrupción a nivel político, a nivel de funcionarios públicos, que es precisamente esas prebendas o ese intercambio o ese exigir dinero a causa de algo que no se debe, pues algo que se debe castigar en el caso específico. Y te lo digo porque muchas veces me han hecho la pregunta y pues me anticipo a la pregunta, bueno, o sea, el hecho de que usted esté de pronto en un partido donde salió un caso de corrupción o muchos casos de corrupción, pienso que la corrupción no es de un partido, sino es de la persona y que como tal, en mi caso, o sea, el hecho de que yo esté en este partido o en el otro, en muchos partidos hay casos de corrupción, pero pienso que para eso precisamente está la justicia, está el principio de oportunidad, está la defensa y pues se tiene que esperar el tiempo para precisamente, o sea, personalmente yo no soy juez para decir este senador o esta persona es culpable o inocente, pero totalmente de acuerdo en que los actos de corrupción precisamente se deben castigar, se deben primeramente investigar y pues precisamente la justicia llegar a esas conclusiones en el momento adecuado, recolectando las pruebas, o sea, para eso está la justicia. Y precisamente quiero comentarte que, pues, desde que, porque yo llegué ahorita por primera vez al Congreso en el 2018 y precisamente estaba el tema de la consulta anticorrupción y uno de los temas muy fuertes de la corrupción. Y también llegué al Congreso como con esa meta, decir, bueno, o sea, desafortunadamente el Congreso hoy en día es una de las instituciones menos favorables ante la opinión pública, precisamente pues por lo que tú acabas de decir. Y yo llegué con una determinación, es bueno, hacer un trabajo juicioso, un trabajo de cara abierta a la comunidad, pero también trabajar en algo específico que fuera contra la corrupción, en una herramienta que de una u otra manera ayudara precisamente a que esos dineros públicos se cuiden. Y bueno, ahí es cuando pudimos sacar adelante ya nuestra ley de obras civiles inconclusas, de esos famosos elefantes blancos, Iván, que son también otro tipo de corrupción, donde a través de la contratación pública, de pronto muchos contratistas tenían esa práctica de hacer una obra aquí, un hospital, un colegio, dejarlo a medio terminar, irme de pronto a otro departamento y hacer ese tipo de contratación y dejarlo allí también a medio terminar. Entonces, con esta importante ley que yo hablaba precisamente en estos días con el Contralor, porque lo trabajamos de la mano y le decía qué importante esta herramienta donde precisamente hemos podido terminar
esos famosos elefantes blancos, porque fíjate que primero en Colombia no se sabía dónde existían específicamente, no había un registro, pero tampoco una ley que definiera qué era un elefante blanco, una obra civil inconclusa, sin terminar o con un mal uso, y que ahora también los entes territoriales tuvieran que terminarla o demolerla para así acabar con ese elefante blanco, y también que de pronto estos contratistas que de pronto en alguna hubieran tenido esa mala práctica, su puntaje también fuera afectado, y así tener en cuenta en el proceso de contratación pues este elemento tan importante. Entonces, te hablo de mí, te hablo de mi trabajo, pienso que hay que ir contra la corrupción, como te lo estoy contando, no solamente con leyes, sino que cada uno, mira, en acciones tan pequeñas como el colarme, el hacer una trampa, el tomar algo que no es mío, pues ahí empiezan esos pequeños actos que no los vemos de pronto tan importantes, pero que abren la puerta a que una persona sea corrupta o abra la puerta a la corrupción. Entonces pienso que como sociedad debemos trabajar, desde la casa debemos trabajar, y bueno, esperemos que este caso que tú ya nombras específicamente se esclarezca. Escuché que el senador Richard dice que se va a dedicar a su defensa y que por eso renunció al Senado. Pues esperemos que así sea y pues la justicia esclarezca qué va a pasar en este caso, que claro, como te digo, pues el Congreso está muy desacreditado, pero pues aquí estoy poniendo la cara por mi trabajo, creo que estamos trabajando contra la corrupción. Sí, señora. El pasado jueves renunció, miércoles renunció el senador Richard Aguilar. Senadora, pero usted, digamos que como es nueva dentro del Congreso, es una de esas caras que ingresan directamente a renovar, y en este 2021, pues obviamente es un año preelectoral, es un año político. En ese orden de ideas, yo sí quiero preguntarle directamente, representante, ¿cuál es ese consejo que usted le da directamente a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para saber elegir bien en lo que se viene para el 2022? Mira, es muy importante lo que tú dices, elegir bien. Y vuelvo de pronto ahorita a veces, y te lo hablo en mi caso personal, de pronto ahorita muchas personas, y vi en las redes que decían, por el caso que acabas de nombrar, no, entonces castiguemos en las urnas a ese partido político, pero pienso que el elector debe analizar muy bien precisamente los candidatos y el trabajo que se ha hecho. O sea, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Y yo sí pienso que los hechos hablan más que 1000 palabras. O sea, yo puedo, y todos mis colegas son personas, y te hablo de la Cámara de Representantes, que es un escenario bastante diverso, es un escenario renovado políticamente, es un escenario diferente al Senado, pero veo que la renovación que ha llegado ha impuesto un ritmo de trabajo importante, ha traído el debate. O sea, te hablo, por ejemplo, en el caso de los 18 representantes de Bogotá, somos tan diferentes, pero en muchos temas nos logramos unir para trabajar por un tema específico. Entonces, es importante, y el consejo que yo doy es, miren precisamente el trabajo de cada congresista. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que los congresistas no hacen nada, el Congreso no sirve para nada, pero la verdad, en mi caso, hemos podido sacar más de 7 leyes de la República, que en mi caso, como primípara, yo digo, pues para mí es un logro importante y ha valido la pena estar en el Congreso, dejar un legado, trabajar por los niños, por las mujeres, y pienso que es un trabajo importante que se debe valorar, que se debe reconocer. Obviamente cada elector tiene su visión de país, tiene su visión de lo que quiere para Colombia, pero pienso que es importante analizar el resultado, o sea, qué ha hecho cada congresista. Y yo puedo hablar hoy de, en mi caso, una mujer que llega por primera vez al Congreso, pero que pienso que ese trabajo legislativo habla que sí se puede hacer ese trabajo juicioso, ese trabajo dedicado y ese trabajo de cara a la ciudadanía y a los colombianos. Mire qué importante lo que usted está mencionando sobre las caras nuevas y también la representación de una mujer directamente en el Congreso de la República. Aquí estamos en Cable Imagen, la representante Ángela Sánchez del Partido Cambio Radical nos acompaña. Usted mencionaba también sobre la protección a la niñez, representante.
Y yo quiero entrar en otro tema también que ha generado bastante indignación en esta semana, que tiene que ver con el PAE. Y si lo miramos, por lo menos en las diferentes regiones, hablemos de La Guajira, pues se da una cucharada de arroz con una cucharadita de frijol. En muchos casos, pues no es una alimentación balanceada, que no se tiene en cuenta directamente, digamos, el contenido nutricional que debe tener cada niño. Usted, que es una defensora de los niños, ¿qué piensa directamente de lo que está pasando? Pues fíjate que ahí volvemos al tema de la corrupción. O sea, ¿cómo es posible que en un programa de alimentación escolar precisamente las personas encargadas, los contratistas, porque todo es tercerizado, pues se llegue a robarse los recursos de la alimentación de los niños? Entonces es algo muy delicado. Precisamente una vez yo hago parte de la Comisión Séptima que trata todos los temas sociales, de niñez, trabajo, salud, y precisamente una vez hicimos un debate acerca del PAE y vimos que Bogotá es uno, bueno, con la administración también Peñalosa, unos reconocimientos a nivel internacional precisamente por el buen manejo. Pienso que se pueden hacer las cosas bien, pero a lo que vamos es a cómo está la niñez en el país y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Fíjate que en este tiempo que llevo en el Congreso, he podido acercarme mucho y hay unos temas que han tocado de verdad mi corazón y me han hecho trabajar. Uno, los niños con cáncer en el país. De pronto los colombianos no saben que el cáncer en Colombia es la segunda causa de mortalidad infantil en el país, que cada año se diagnostican más de 1.500 casos de cáncer infantil. Y mira que cuando empecé a hacer ese trabajo con las familias, con las fundaciones, lo más triste es que muchos de esos niños se mueren por las barreras que existen para el tratamiento oncológico, porque no les dan una cita a tiempo, porque no les dan el medicamento, porque tienen que pedir una autorización para una quimioterapia, para radioterapia, y ahí fue cuando también dijimos tenemos que hacer una ley, y ahí fue cuando pudimos sacar nuestra ley Jacobo, que precisamente lo que hace es salvar vidas porque quita todas esas barreras administrativas para que nuestros niños puedan acceder primero a esa consulta prioritaria, a ese tratamiento sin ninguna autorización médica, pero también que puedan tener ese apoyo psicológico, ese apoyo nutricional, ese acompañamiento. Y bueno, viene con una serie de medidas que estamos esperando que el Ministerio de Salud acabe de reglamentar muy pronto la ley para que sea una realidad y de verdad nuestros niños tengan esa atención de salud a tiempo. Pues es un tema, la salud en la niñez. Pero otro tema es el tema de abuso sexual. Fíjate que acabamos de ver esta semana la gran noticia que la cadena perpetua ya se inauguró precisamente esta semana en un caso específico. Y yo digo, es muy bueno lo que está ocurriendo con la cadena perpetua, pero también dijimos, la cadena perpetua es como el final de la cadena, ¿sí? Es como una medida para el agresor. Pero ¿qué estamos haciendo para prevenir esos más de 190,000 casos que han ocurrido en los últimos 10 años? Es que es impresionante esas cifras, que esas cifras son niños que han aumentado cada día y tú escuchas todos los días, nomás aquí en Bogotá, hace poquito 34 profesores investigados por caso de abuso sexual con sus estudiantes. O sea, esto es algo terrible que ocurre, que ya Colombia se acostumbró desafortunadamente a este delito que afecta a la niñez. Y ahí es cuando también sacamos nuestra ley de, por primera vez en Colombia, el Sistema Nacional de Alertas Tempranas, que busca este sistema articular a todas las instituciones, a la policía, a la fiscalía, al ICBF, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, y que todas esas acciones y esos programas se articulen y obviamente con cierta información se pueda detectar. Te pongo un ejemplo. En tal barrio, en tal localidad de Bogotá, pongamos, hay una familia que vive en hacinamiento, cuyos padres son consumidores, o la mamá es una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y dejar sus niños solos. O sea, son como factores que van a encender una alarma y que pueden alertar que puede haber un caso de abuso sexual infantil. Y allí es donde estamos con esta ley, haciendo que el Estado intervenga antes de que ocurra
el abuso sexual y estamos previniendo este delito tan terrible. Entonces, la verdad es algo que hemos venido trabajando, pero mira que también el tema de nuestros niños con discapacidad, que es algo que no se habla mucho. Precisamente en este tiempo de pandemia, las familias con discapacidad han sido muy afectadas, los cuidadores no han tenido acceso precisamente a esos programas sociales del Estado, muchos cuidadores que la mayoría son mujeres que han tenido que dejar su trabajo, su estudio para cuidar a ese familiar en discapacidad. Y bueno, vamos adelante con nuestra ley de cuidadores, que es la primera vez en Colombia que se está hablando de los cuidadores, quiénes son, dónde están, sus necesidades. Estamos creando un perfil ocupacional para ellos, estamos dándole que ellos puedan terminar sus estudios, que puedan acceder a trabajo. Entonces, la verdad es que estamos trabajando por nuestra niñez, estamos trabajando también por la población con discapacidad y creemos que la niñez, y es una frase que siempre escuchamos, que la niñez son el futuro, pero yo digo que la niñez es el presente de Colombia y tenemos que cuidar. Senadora, perdón, representante, es el presente y viene el futuro, pero yo sí quiero preguntarle frente a eso, frente pues a la calidad de educación que tenemos hoy en día en nuestro país, lo evidenciamos en las diferentes encuestas que se hacen, ¿cierto? Y pues hay que reconocerlo, no es la mejor, no es la mejor, y cómo hacer directamente, no solo para que esos niños que están hoy en día estudiando y que tienen la oportunidad de estudiar, pues tengan una alta calidad en el estudio, sino que también estos que están, digamos, desprotegidos de la educación, pues puedan acceder. Hablemos de los niños con discapacidad, porque es que es un estudio completamente diferente, un proceso completamente diferente. Fíjate que ahí tocas un tema muy importante, Iván, y es, hablando de la población con discapacidad, es el tema de inclusión, precisamente algo que reclama la población con discapacidad y los niños, es bueno, o sea, hay programas, hay todo, pero cuando llegan, por ejemplo, a un colegio, porque le abren un cupo, pues a veces el profesor no está preparado para precisamente atender a un niño con discapacidad y cómo manejar estudiantes que no tienen discapacidad y estudiantes que sí tienen discapacidad. Entonces pienso que también debemos hacer un esfuerzo mayor en preparar a nuestros docentes, a nuestros profesores, en verdaderamente crear esa sociedad inclusiva. Precisamente esta semana aprobamos, fui coordinadora ponente de un proyecto muy lindo de la senadora Nadia Ablel de crear esos parques infantiles incluyentes y que de ahora en adelante tanto un niño con discapacidad como cualquier niño puedan convivir, puedan compartir, pero está la rampa, está el pasamanos incluyente y que no haya como esa diferenciación, sino que podamos verdaderamente garantizar los derechos a la recreación, el derecho a la educación, el derecho a la salud para todos en general, pero que no se excluya precisamente los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que hoy en día sufren, ya que estoy hablando directamente esa discriminación. Con usted, representante, voy a poner un ejemplo, un niño que sufre, por ejemplo, de autismo, ¿sí? Se dice, y de acuerdo a las investigaciones, en un ciclo normal, en un estudio normal, en un cupo público, ¿cierto? Avanza mucho mejor que cuando está, digamos, que con los niños de su misma enfermedad o de su misma categoría. Eso, digamos que es bueno porque avanza en el proceso, pero se presentan hechos que usted ha mencionado, discriminación, racismo, ¿cierto? Y bueno, total groserías, y en ese orden de ideas, ¿cómo lograr realmente compensar lo uno con lo otro? ¿Usted cree que estos niños con discapacidad deberían tener un estudio en otro lado, alejados de los, digamos que, aquellas personas que están normales, o deberían estar ahí con ellos mismos también, sino simplemente la persona o el rector o aquel líder que le haga respetar sus derechos? Fíjate que ahí es donde todos tenemos que cambiar el chip como sociedad, porque pensamos que garantizar los derechos a las personas con discapacidad es hacerles un mundo aparte, y precisamente lo que ellos reclaman es inclusión. ¿Qué es inclusión? Es esa integración. Ellos son parte de esta sociedad.
Hay 7 discapacidades, bueno, la OMS reconoce 4, auditiva, visual, pero fíjate que el hecho de que alguien no pueda ver o alguien no pueda escuchar no significa que no pueda estudiar, no significa que no tenga las capacidades para salir adelante, al igual que cualquier otro niño, y precisamente lo que ellos quieren es una vida normal, una vida autónoma, una vida donde puedan desarrollar los talentos, los dones que tienen con la ayuda y con el reconocimiento de los demás, pero es ahí donde viene el trabajo como sociedad, el trabajo, por eso te digo que el papel de los profesores es supremamente importante y aunque se ha venido avanzando, se tiene que profundizar en esa preparación, o sea, lo ideal sería que cada profesor pudiera tener esa capacidad de decir, bueno, si llega a mi clase un niño con discapacidad, yo poder tener precisamente esa capacidad de poder unirlo en clase, de poder desarrollar, y pienso que hacia allá estamos dando pasos importantes. Fíjate que también te quería contar que en el Congreso creé por primera vez o se creó la Comisión Accidental por la Discapacidad. En la Cámara no existía, en el Senado hay otra, y hemos hecho un trabajo muy interesante con varios congresistas de todos los partidos políticos, donde, por ejemplo, también estuvimos mirando el tema de los programas para los niños con discapacidad del ICBF, que el año pasado lo redujeron de una jornada a media jornada. Eso fue algo terrible para las familias. Hicimos el control político, se llegaron a algunos acuerdos, pero la verdad es que tenemos que seguir trabajando por la población con discapacidad y entender que la inclusión, la integración, la aceptación, pero sobre todo esa convivencia con amor es muy importante para todos como colombianos. Representante Ángela Sánchez del Partido Cambio Radical, que nos acompaña a esta hora en Cable Imagen, Pronto Noticias con Iván Santisteban. Representante, usted habla algo que realmente me parece fundamental y es el papel directamente de los profesores. ¿Por qué? Porque hay mucho docente directamente, si hablamos con la Secretaría de Educación, que tienen una maestría, que pueden tener un doctorado, que son muy bien preparados, pero al momento de ejercer directamente lo que se tiene, pues no es tan satisfactorio. ¿Cómo lograr evaluar el rendimiento de un profesor para que rinda frutos en todo lo que usted está proponiendo? Es que, mire, yo pienso que el mejor indicador son los mismos estudiantes. Ahorita tenemos una coyuntura, y te lo digo porque yo tengo pues hijos estudiantes, una en universidad, otra en colegio, pero el hecho de la virtualidad que tuvimos que vivir todo este tiempo, pues sí creó precisamente, pienso yo, un retroceso en cierta manera. O sea, muchas personas no tuvieron acceso a la conectividad como tal, que eso fue una barrera muy grande en muchos sectores rurales del país, aquí nomás en Bogotá, en sectores rurales, en la localidad de Usme, personas que me decían, o sea, yo no tengo, o sea, no tengo internet, a mi casa no llega internet, no tengo una tableta, no tengo un celular, cómo recargar con datos. Entonces, ¿cómo estos niños todo este tiempo de pandemia se atrasaron? Así hubiera los profesores, así hubiera la guía, pues no tuvieron acceso completamente a ese ideal que era tener esa educación virtual, que todos, o sea, la virtualidad llegó para quedarse, pero pienso que precisamente ese proceso educativo se rompió a causa de que el acceso a esa virtualidad no lo hubo completamente. Ahora estamos ahorita la presencialidad, pero pues sabes todo el tema que ha venido con el contagio, el aumento, no, pero pienso que la presencialidad es muy importante para los niños y que ahí precisamente ahorita los profesores y docentes tienen ese gran desafío de precisamente tomar y poder como redimir el tiempo que se perdió con todo este más de año que llevamos en este proceso, que sí, que no, y poder nivelar a los niños, porque desafortunadamente muchos desertaron, muchos se desmotivaron, muchos se quedaron como hacia atrás, y pienso que es un reto muy importante y que
ahorita no es una condición normal, o sea, estamos como que no solamente tenemos que seguir, sino tenemos que recuperar lo perdido, y pues ahí es un desafío muy importante que tienen los profesores. Yo también hablé con varios profesores que en esta pandemia me decían, mire, yo quiero darle a mis estudiantes, pero ellos no tienen las herramientas, ellos no tienen cómo conectarse, no tienen cómo hacer una tarea. Entonces pienso que el desafío es bastante grande, no solamente los profesores, sino que también se garanticen las condiciones para que nuestros niños, niñas y adolescentes pues puedan precisamente estudiar y tener ese desarrollo integral. Ahí viene nuevamente el tema del PAE, ahí viene nuevamente el tema de conectividad, o sea, es todo un entorno que de verdad vemos que hemos fallado como Estado y tenemos que seguir trabajando para que ese derecho a la educación sea una realidad. Y bueno, obviamente que seguir trabajando en la calidad de la educación con los profesores, pues ese es el desafío, y ahí estamos también en el Congreso haciendo ese control político de lo que se está haciendo y lo que se ha dejado de hacer. Desafío importante que se tiene. También despertar el interés directamente de aquellos estudiantes, ¿cierto? Pero yo quiero cambiarle de tema. ¿Por qué? Porque otro de los temas, otra pandemia, por decirlo así, usted que es defensora de las mujeres, fue la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y las mujeres fueron las más afectadas en desempleo, ¿sí? Y en todos los aspectos, pues en la mayoría de casos depende es directamente de la figura paterna en la mayoría de sus vínculos. Ahí, ¿cómo hacer? ¿Cómo ha sido el desarrollo? Porque, pues, digamos, acá en Bogotá, desde la Secretaría de la Mujer se han implementado varios programas, pero aún sigue, continúa. ¿Cómo defender a las mujeres? No solo en este proceso, sino todo lo que viene, cómo darle unas garantías, porque usted como mujer, como representante, digamos que tiene un valor importante de darle ejemplo para que continúen, obviamente, diversificando y posicionándose como tiene que ser. Bueno, Iván, tú lo has dicho, y pienso que en esta pandemia más afectados los niños, que ya hablamos de ellos, los jóvenes, que también precisamente todo el tema de desempleo. Bueno, nosotros desde el partido sacamos un proyecto para los jóvenes de eliminar esa experiencia laboral, que, o sea, era algo, sale el joven recién graduado y le piden experiencia para ingresar a un trabajo, pues es algo que no tiene, que pones una barrera precisamente al joven. Pero vamos al tema de las mujeres, que fueron también las grandes afectadas. La tasa de desempleo en las mujeres llegó a un 19%, mucho más que en los hombres. Vemos que la brecha salarial, la diferencia entre el salario de un hombre y una mujer pasó al 12.9%, casi un 13%, es decir, que si un hombre gana 100 pesos, una mujer gana 88 pesos. Entonces, todo eso, más la salud mental de las mujeres, más el tema del cuidado que te acabé de hablar. Las cuidadoras, la mayoría son feminizadas, o sea, son mujeres que se dedican a cuidar a la persona con discapacidad o a cuidar a sus hijos, y son trabajos no remunerados, es un trabajo pero no es remunerado. Entonces, todo esto más el hecho de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los feminicidios, o sea, son unas cifras verdaderamente preocupantes. Y como tú lo dices, mira, yo pienso que las mujeres que estamos en el Congreso, pues somos mujeres que estamos queriendo trabajar por todo, pero también obviamente por la mujer. En la Cámara ahorita estamos 31 mujeres, bueno, de todos los partidos nos unimos para trabajar, pero contarte que personalmente hay unos proyectos que sacamos precisamente entre esta y la otra semana, ya son sancionados como ley de la República por el presidente. Uno muy lindo, y pues yo a través de esta ley quiero decirle a todas las mujeres que nos estén escuchando, creo en ti. ¿Por qué le pusimos este nombre a esta ley? Porque la mujer colombiana es una mujer talentosa, es una mujer hecha para adelante, es una mujer con ideas, es una mujer que no se vara por nada. Pero que nos dimos cuenta que la mujer puede tener una idea de un emprendimiento, de tener una microempresa de empanadas, de joyas, de zapatos, pero muchas veces se presenta ante barreras como, por ejemplo, ¿cómo hago para acceder a un crédito? O de pronto tengo la idea, pero ¿cómo la materializo?
o cómo hago para abrirme mercado en un Éxito, en un Carulla, cómo hago. Y por eso nace esta ley tan importante, Creo en Ti, que es una apuesta al emprendimiento femenino, pero sobre todo esas pequeñas y medianas empresas que fueron tan afectadas durante la pandemia, y lo que hace precisamente es, primero que todo, la formalización. Creemos que la formalidad es importante y por eso involucramos a todas las cámaras de comercio del país para que ayuden a la mujer en ese proceso de formalización, pero también la formación junto con el SENA, con el Ministerio de Educación, programas especiales para instruir a la mujer en cómo llevar una contabilidad, en cómo dirigir su empresa, en cómo tener un equipo, pero también la financiación. Poder acceder precisamente a créditos y llegamos precisamente a unos descuentos especiales que los bancos tengan con estas mujeres, con estos emprendimientos, pero también fomentar este emprendimiento. Y algo que hicimos es el sello Creo en Ti. Es decir, que estas mujeres que creen estas microempresas van a poder poner en su producto el sello Creo en Ti, pero también si, por ejemplo, el Éxito, te pongo un ejemplo, abre sus puertas para este producto, también el Éxito va a tener un certificado Creo en Ti como ese reconocimiento social a ese apoyo al emprendimiento femenino. Entonces, este proyecto de ley es muy importante para las mujeres del país, estamos muy contentos, va a ser sancionado la próxima semana como ley de la República y va de la mano con una hermanita ley que se llama inclusión laboral, donde, ¿sabes qué pasa? Nos dimos cuenta que hay sectores donde las mujeres no han podido ingresar, sectores como construcción, sectores como comunicaciones, minero energético, ciencia, tecnología, sectores donde históricamente han habido más hombres que mujeres. ¿Eso qué hace? ¿Qué pasa? Que pues allí si hay más hombres van a ganar mejor, pero al abrir esos sectores a que las mujeres ingresen, no solamente en preparación, sino en trabajo, pues ellas van a empezar a ganar más y esa brecha de la que te hablaba en un principio, que es de casi el 13%, va a empezar a disminuir y vamos a empezar a igualar el salario de los hombres y las mujeres. Entonces, este proyecto es muy importante también. Y dos, muy rápido, porque de pronto me estoy demorando mucho, pero es que yo me emociono con el tema de las mujeres. Mira que nos faltó un pelito, pero bueno, para que no ley ni una más, donde estamos diciendo la violencia se previene desde la educación, desde la enseñanza. Y estamos estableciendo que haya una cátedra desde que los niños entran al colegio, desde pequeñitos, que se les enseñe a respetar a la mujer, se les enseñe precisamente los derechos de las mujeres, que se les enseñe precisamente a valorar a la mujer y sabemos que a través de la educación vamos a erradicar la violencia. Pero algo muy importante, bueno, ya te digo antes de que, mira, terminemos. Bueno, te iba a hablar de la participación política de la mujer para terminar. Sí, no, termine, representante, termine y ya voy con las preguntas que me surgieron de esta ley Creo en Ti. Perfecto, mira, hoy en día, aunque hemos venido avanzando en la participación política, pienso que es importante motivar a las mujeres a que ingresen a la política, a que ingresen precisamente a representar los valores que nosotras creemos. Y mira que algo que pasaba en el país era que las diputadas del país, las concejalas, por ejemplo, de Bogotá, no tenían derecho explícito a la licencia de maternidad. Entonces, algo que creamos fue esta ley que precisamente crea por ley ese derecho a la licencia de maternidad y creemos que pues es precisamente un reconocimiento a esa incursión política de la mujer. Y bueno, esperamos que lo que haga esta ley no es solamente garantizar ese derecho, sino motivar a que más mujeres estén en la asamblea, en el Congreso, en el Consejo. Las edilesas de todo el país van a poder tener acceso a su licencia de maternidad. Gracias, Iván. Muy interesante lo que usted está mencionando sobre la licencia de maternidad. Pero yo quiero volver al tema anterior.
a la ley Creo en Ti, el emprendimiento hacia las mujeres. ¿Por qué, representante? Porque precisamente, digamos que el ciclo de vida de estas microempresas y la mayoría de emprendimientos no sobrepasan los 5 años, ¿sí? No se tiene pues un plan B, un desarrollo estratégico para que surja y se desarrolle potencialmente ese emprendimiento. ¿Cómo hacer directamente para cederle en el mercado que ese emprendimiento a futuro sea una gran empresa, no solo nacional, sino también a nivel internacional? Precisamente algo que nos dimos cuenta es que no había un acompañamiento. O sea, estaba la mujer con la idea, pero no había un acompañamiento, no había una herramienta legal que le dijera, bueno, o sea, yo puedo tocar las puertas del éxito de Carulla, o sea, pero esta ley lo está haciendo porque, vuelvo y te digo, está fomentando, está abriendo las puertas y le está diciendo a ese gran empresario, esa gran cadena, le está diciendo, oiga, si usted apoya a esta mujer con sus obleas, con sus zapatos, con sus empanadas, usted también va a ser beneficiario porque va a ser reconocido, va a tener un reconocimiento de ese sello, un reconocimiento social muy importante, pero la mujer también no es que, o sea, va a tener ese sello que obviamente no es de ella, va a ser como prestado a través de la Cámara de Comercio, pero va a tener ese respaldo con su sello, con la formación, con la financiación y sobre todo con la formalización, porque fíjate que muchas microempresas sucumben porque se quedan en la informalidad, se quedan solamente ahí en la esquina en vender la empanada, pero no tienen ese acompañamiento tanto de conocimiento, pero también de recursos para decir, no, este puesto de empanadas yo lo puedo llevar a hacer mi taller de crear empanadas, a darle empleo a más mujeres. Entonces, en la ley viene toda esa ruta, o sea, establecimos una ruta de emprendimiento femenino donde está involucrado las cámaras de comercio, donde está involucrado el Ministerio de Comercio. Entonces, es muy interesante porque viene desarrollado en la ley todo ese acompañamiento para que la mujer de su idea pueda pasar a una MIPYME y, como tú lo dices, en un futuro a una gran empresa. Sí, señora. Pues, representante, nos quedan 4 minutos y en estos 4 minutos yo quiero preguntarle lo que está pasando, lo que está sucediendo en estos momentos. Esta semana tuvimos diferentes marchas, manifestaciones. Aquí en la capital evidenciamos que una funeraria fue vandalizada, evidenciamos también que en Usme, en Suba, en la mayor parte del sur, en Soacha, pues hay manifestaciones que se tienen en este descontento social que viene desde el 28 de abril. ¿Usted qué le amerita? ¿Cómo darle garantías a los jóvenes y cómo representarlos de una manera eficiente? Porque usted mencionaba, oiga, legalidad con el empleo, con las empresas, pero se han hecho reformas para reducir el desempleo y evidenciamos pues que no han salido de manera satisfactoria, ¿sí? Hoy contamos, digamos que en ese orden de ideas, con menos empleo que el que teníamos cuando se hicieron esas reformas. Entonces, ¿qué decirle a los jóvenes? Bueno, también contarte algo muy importante y es que precisamente yo pude estar en Cali cuando empezó todo el tema del paro, escuchando a los jóvenes el descontento y hay una realidad y la realidad es la falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación, como yo te decía, la falta de un empleo, hay leyes pero no se cumplen, la ley del primer empleo, pero en la realidad no se materializa. Algo que también hicimos varios representantes es tener un espacio que se llama Los Jóvenes Tienen la Palabra, donde hemos ido por diferentes partes a escuchar a los jóvenes. Personalmente yo abrí un espacio que se llama Hablemos Claro, donde también invité a varios jóvenes a escuchar. Pienso que es muy importante escuchar a los jóvenes y entender que hay una necesidad. Nosotros desde el legislativo precisamente estamos trabajando en un paquete para radicar ahorita en agosto, donde vienen medidas acerca de educación, acerca de emprendimiento, que son las dos necesidades más grandes que vemos que necesitan los jóvenes. Como yo te he dicho, hemos venido trabajando, estamos también otro proyecto de por ejemplo, las prácticas que se hacen en las universidades que tengan un pago, lo que te conté también de eliminar ese requisito de la experiencia laboral para acceder a un trabajo, pero pienso que debemos escuchar y debemos materializar esas necesidades en respuesta. Ese precisamente ha sido como
nuestro desafío desde el Congreso y decir, bueno, ahorita tenemos que trabajar por los jóvenes, tenemos que escuchar, pero pienso que es la manera, algo que de pronto tú me hablabas ahorita de los actos vandálicos, no es la manera vandalizar, no es la manera destruir, no es la manera acabar con las estaciones de Transmilenio, porque también hay personas que están siendo afectadas, o sea, personalmente, personas que me llaman y dicen, no puedo, o en la actualidad, no puedo llegar a mi trabajo, tengo que caminar no sé cuánto porque las dos estaciones en Kennedy están dañadas. Entonces, como que pienso que nosotros tenemos que buscar un cambio con de la manera adecuada, con la ruta donde haya una solución. Así es. En el Congreso, ¿cuál es la solución? Las leyes que se puedan hacer, los debates de control político, y ahí está el compromiso. Esos proyectos, ese paquete se va a radicar ahorita, los primeros días de agosto. Yo te estaré informando precisamente porque ha sido un trabajo de varios congresistas que hemos hecho de ir escuchando, porque no es lo que yo quiera, es escuchar la necesidad y poderla trasladar precisamente a una ley que sirva, pero también pienso que hay que hacer ese control político, como tú lo decías ahorita, a las universidades, qué está pasando con los cupos, cómo se están dando, qué barreras de acceso hay para que precisamente de estos jóvenes que se gradúan puedan acceder por primera vez a su carrera. Muchos de ellos no lo logran, entonces, ¿dónde está la barrera? ¿Por qué no pueden ingresar? Todo ese es un trabajo que pienso que se tiene que hacer, que es como ahorita el compromiso más fuerte que todos tenemos como colombianos, abrir esa puerta a los jóvenes, abrirle brecha a ellos, porque ellos son los que siguen. Los que siguen son los jóvenes, son los niños, pero Así es, representante. abrir esos Sí, espacios, pero vuelvo y te digo, siempre rechazando el vandalismo, rechazando precisamente el acabar. La ciudad es de todos, nosotros tenemos que valorar y amar nuestra ciudad. No, yo no puedo pensar que puedo garantizar mis derechos destruyendo los derechos del otro. Entonces, por eso estamos abriendo esos espacios. Venga, hablemos, dialoguemos, digan, es verdad, hay errores, hay falta de oportunidad, pero yo pienso que uno no puede darse por vencido. Hay que seguir trabajando. Así es, representante. La puerta, y sé que juntos vamos a lograr un mejor país, una sociedad más incluyente. Vamos a abrir oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para las mujeres y para todos los que nos están escuchando. Así es, representante, pues nos quedaron muchos temas pendientes dentro de la agenda. Es muy interesante hablar directamente con usted, con lo que viene desarrollando pues en el legislativo. La representante a la Cámara, Ángela Patricia Sánchez, del Partido Cambio Radical. Qué gusto haberla tenido aquí en Pronto Noticias con Iván Santisteban, del canal Cable Imagen. Gracias, Iván, por la invitación, y bueno, espero que me sigas invitando para seguir contando los avances desde el Congreso de la República y motivar a que más jóvenes, a que más mujeres puedan aspirar a estar en estos cargos que son para servir y son para trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, representante. Que tengan una feliz noche.